Qué alegría poder contar con ustedes en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. En esta ocasión con el tema fundamental, la meditación, algo vital. La meditación, que es justamente el hablar de corazón a corazón con aquel Dios que nos ama. No olvidemos que nuestros programas de Urgente Llamado a la Santidad pretenden siempre ser una invitación urgente, un impulso al alma para retomar el camino de intimidad que es la voluntad divina. Dios ha creado al hombre para que el hombre esté en comunión íntima con su Creador. Desde los orígenes, desde el Génesis, aparece en la creación al hombre en íntimo diálogo con Dios. Y la voluntad expresa de nuestro Dios cuando creó al hombre, que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue voluntad divina de que el hombre, criatura suya, hecho a su imagen y semejanza, experimentara esa comunión íntima con su Creador. Comunión que lamentablemente se rompió cuando el hombre desobedece al plan de Dios, desobedece a la llamada divina, y la desobediencia lo lleva a obedecer más al demonio que a Dios mismo. Y esto aleja al hombre de aquella comunión. Comunión que cuando se rompe en el paraíso terrenal, vemos cuáles son sus consecuencias. El hombre se esconde de Dios. Y en ese ocultarse, cuando escucha la voz de Dios, le responde el hombre a Dios. Estuve con gran preocupación y tenía miedo, tenía vergüenza porque me encontraba desnudo. El Señor le dice: ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Acaso has desobedecido? Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre se aleja del amor de Dios, cuando el hombre se aleja de la intimidad divina, por el pecado, desde luego que es lo único que puede alejarlo de Dios, el pecado, el hombre pierde esa comunión, esa participación a la cual estamos llamados todos. Estos programas de Urgente Llamado a la Santidad tienen como principal objetivo llevarnos a descubrir o redescubrir en el alma la gracia tan singular de haber sido llamados para vivir en la santidad. En atención a aquellas palabras que Jesús en el Evangelio tantas veces nos lo ha repetido, nos lo dice cada vez que lo escuchamos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Esa es la meta del hombre, el hombre llegar a esa intimidad divina, a esa gracia de estar de corazón a corazón con aquel Dios que nos ama. Decía Santa Teresa: orar es simplemente pensar en Dios amando, y el amor es lo que llega al corazón de Dios. En el corazón de Dios solamente puede llegar el alma que ama, porque el amor es lo que lo lleva a Dios, porque Dios es amor. Y aquí es donde tenemos la clave fundamental de el por qué tenemos que vivir en esa íntima relación con Dios. Por eso el tema de hoy es la meditación, algo vital. Es vital en nuestra vida, en nuestro caminar hacia la meta de nuestra existencia, que es llegar a Dios. Es vital poder meditar, poder hacer un alto en el camino, poder experimentar en el silencio, en la soledad, la llamada de Dios. Uno de los grandes problemas del mundo de hoy es que el hombre ya no quiere estar en la intimidad con Dios porque ha perdido ese gran tesoro del silencio, ese gran valor de poder retomar en el camino la soledad, el ocultarse, el apartarse, el tener momentos para estar de corazón a corazón con aquel Dios que nos ama. Esto que se ha perdido en la vida del hombre es lo que le ha hecho perder al hombre también la capacidad de descubrir la grandeza de Dios y de poder encontrar esa dulzura del amor de Dios en su alma. El cielo, le decía nuestro Señor un día a Sor Isabel de la Trinidad, le decía: el cielo está en ti, no lo busques fuera. El cielo está en ti cuando tú tienes esa capacidad de descubrir a tu Dios que vive en ti. Recordemos lo que Jesús en otro lugar del Evangelio nos dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él.
si alguno me ama, cumplirá mi palabra. Y desde luego vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Qué gran regalo, mi querido amigo, que participas de tu programa de urgente llamado a la santidad. Qué gran regalo tan precioso es poder tener en tu alma a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces podrás estar de una forma muy parecida a María, nuestra Santísima Madre, quien desde luego es única porque ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Ella nunca conoció la mancha del pecado. Nosotros somos pecadores, pero ella es saludada por el ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estaba llena de la gracia de Dios porque el Espíritu Santo estaba en ella, porque el Padre, el Hijo, que se iba a encarnar en sus purísimas entrañas, cuando el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, estaba en ella toda la Trinidad Santísima. Por eso ella era la llena de gracia. Dicen los santos padres, algunos de los santos padres de la iglesia decían un pensamiento muy hermoso. A mí me gusta este pensamiento. Decían los santos padres de la iglesia que María había concebido en su corazón antes de haber concebido en su vientre al Hijo de Dios. En su corazón lo había concebido por la fe, antes que concebirlo en su vientre por el asentimiento de la fe, por aquel sí generoso que nos trajo la salvación del mundo. Pero María, la llena de gracia, pudo decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque era la mujer del silencio, la mujer de la meditación, la mujer que estaba meditando en la intimidad con Dios. Por eso la meditación es algo vital, porque es en la meditación donde el alma puede encontrarse cara a cara con su Dios. Es en la meditación como María, nuestra Madre Inmaculada, a quien deberíamos invocar continuamente, sobre todo con el rezo del Santo Rosario, en la meditación de las Aves Marías, para poder hacer que ella nos ayude a vivir en esa continua meditación, en esa continua comunión con el Dios de la vida. Como falta en el mundo de hoy, en el hombre, la comunión, la causa de todos los males que el hombre sufre, la soledad, la angustia, las enfermedades inexplicables, el sinsabor de su vida, ese vacío de su vida, es porque el hombre ha sacado a Dios de su corazón. Y si el hombre saca a Dios de su corazón, si ya no vive en él el misterio sagrado de la Santísima Trinidad, si ya no está en él la Trinidad Santísima, si no está iluminado por la luz divina, el hombre, ¿cómo puede tener prosperidad, dicha, felicidad y vida y salud si no tiene lo fundamental que es el amor de Dios? Con mucha frecuencia, ¿cuántos hombres y mujeres hoy se afanan buscando la solución de los problemas? Y mucha gente hoy está sumido hasta el cuello en sus problemas. Sienten como Pedro, que le dijo un día al Señor cuando caminaba sobre el agua y dejó de mirar a Jesús. Le dice Pedro a Jesús cuando se estaba hundiendo, le dice Pedro a Jesús, sálvame, Señor. Y Jesús lo levanta. Pero ¿por qué se estaba hundiendo Pedro? Porque había dejado de mirar a Jesús, porque había dejado de contemplar al Hijo de Dios que estaba frente a él y que le dijo a un momento antes, si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y mientras Pedro caminaba mirando fijamente a Jesús, Pedro caminaba firme sobre el agua. Pero en el momento en que Pedro dejó de mirar a Jesús, se empezó a hundir. Y es lo que al hombre de hoy le está pasando, lo que nos está pasando a todos. Hemos dejado de mirar en la soledad, en el silencio, en la meditación, a Jesús cara a cara, corazón a corazón, y por eso el hombre se hunde en sus problemas. Yo recibo a diario cantidades de personas que vienen sumidas en grandes problemas, en grandes angustias, en grandes dolores, en grandes soledades, en grandes situaciones de conflicto, división familiar, desintegración familiar, infidelidades matrimoniales, todo lo que está sucediendo hoy, las familias destruidas, desintegradas, todo esto tiene como causa fundamental que hemos dejado de mirar a Jesús cara a cara. Hemos dejado de tener el corazón vibrante de amor para participar en esa vida divina, para poder participar de corazón a corazón con ese Dios, que mientras no lo dejes de mirar, jamás te vas a hundir. Decía San Pablo con toda verdad, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?
¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Mi querido hermano, si tú vives en el amor de Cristo, si tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús, si tú haces que Jesús sea el Señor de tu vida, si tú dejas que Él entre en ti, olvídate de las angustias y soledades, olvídate de las enfermedades inexplicables, olvídate de los problemas y desintegraciones familiares, olvídate de todos los dolores que pasa tu corazón y tu vida, de ver a tus hijos por caminos equivocados. Recuerda Santa Mónica, que tuvo aquella experiencia dulce de casi 30 años de oración pidiendo la conversión de su hijo Agustín, pero aquella santa mujer, Santa Mónica, estaba viviendo en su corazón, en su vida, en su alma, la dulce experiencia de participar plenamente de la meditación en la oración, de la comunión con Dios. El hombre de hoy está muriéndose porque no tiene comunión divina, porque se ha alejado del amor de Dios. Es la causa fundamental y no le busquemos. No tenemos por qué andar buscando otras soluciones. Decía muy sabiamente en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, capítulo 2. Nuestro Señor, por medio del profeta, dice: doble pecado ha cometido mi pueblo. Primer pecado, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Segundo pecado, que se han ido a buscar la solución, el agua, en cisternas rotas, agrietadas, que el agua no pueden contener. Esos son los dos grandes pecados del mundo de hoy. Esas son las principales causas de los problemas, de las desgracias, de las desventuras, del crimen organizado, de todo lo que, las calamidades que podamos encontrar hoy, de la guerra del hombre contra el hombre, del aborto, de la eutanasia, de toda la pérdida de los grandes valores que hoy se están perdiendo, de la falta de aprecio por el don de la vida, de la falta también de reconocimiento del valor supremo, que es cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los constituye varón y mujer para llenar la tierra y someterla. Y Dios nunca dijo 2 hombres y 2 mujeres juntas para realizar un matrimonio. Esos matrimonios no tienen ningún fundamento ante Dios. Ante las leyes humanas podrán buscarle algún tipo de justificación, pero ante la ley de Dios no hay nada. ¿Por qué? Porque Dios, en su designio divino, así ha creado al hombre y a la mujer, porque ha querido que el hombre diera al mundo el don maravilloso de la creación, en la creación del hombre, que Dios se recrea en la creación de cada ser humano, porque cada ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. El Santo Padre, el Papa Francisco, decía en una conferencia ahora en estos días que visitó otros lugares en sus visitas apostólicas, hablando de la familia, dijo: la familia tiene carta de ciudadanía divina, y esa carta de ciudadanía divina, decía el Papa Francisco, se la ha dado Dios al hombre, y esa ciudadanía divina está constituida por un hombre y una mujer que están llamados a ser fecundos y llenar la tierra, como lo dice expresamente la Sagrada Escritura. Y no le busquemos por otros componentes que solo llevan a la destrucción, olvidándonos de aquella desgracia que vivieron Sodoma y Gomorra por causa de ese pecado tan terrible de ir contra la naturaleza humana. Cuando quisieron unirse 2 hombres y 2 mujeres, Dios hizo llover lumbre del cielo y quemó aquellas ciudades. Eso es lo que estamos buscando en el mundo de hoy, ser destruidos. El hombre se destruye cuando no vive en el plan de amor de Dios. El hombre que no vive en el plan de amor de Dios está llamado a ser destruido, porque el hombre mismo se destruye y Dios no destruye a nadie, porque Dios es un Dios de amor, de construcción y de vida. Vamos a ir a un corte, mi querido amigo, mi querido hermano, no te vayas. Estamos en tu programa Urgente Llamado a la Santidad. Continuamos con su programa Urgente Llamado a la Santidad. Gracias por seguir sintonizando, por seguir aquí presentes. Gracias, familias, que la bendición de Dios llegue a todos los hogares, por estarnos recibiendo ahí para compartir desde este lugar, desde esta capilla de oración perpetua, estos temas que nos llevan a verdadera intimidad con nuestro Dios. Estamos hablando de la meditación como algo vital. Estamos hablando de la importancia de la comunión divina.
de que el hombre viva la comunión de amor, porque en eso consiste la meditación. La Sagrada Escritura es muy clara y la Sagrada Escritura nos dice, en el libro del Cantar de los Cantares hay un texto muy hermoso cuando dice nuestro Señor por medio de este relato. Yo, dice el libro del profeta Oseas. El profeta Oseas dice, yo la llevaré a la soledad, al desierto, y ahí le hablaré al corazón. Y el alma que se siente amada del Señor, el alma que se ha internado en el desierto de su despojo de sí mismo, para que puedas vivir en esa intimidad, en esa meditación plena, en el amor de Dios, tienes que despojarte de ti mismo, tienes que morir a ti mismo. Nuestro Señor muy claramente lo dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. El Evangelio nos habla muy claramente, nos hace ver la importancia tan grande que tiene ese despojo, esa intimidad, abrazados a la cruz de cada día. Jesús mismo lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. Es no otra cosa que llenarse del amor de Dios. En nuestra meditación, las reflexiones que podríamos nosotros hacer como un soliloquio, o sea, como un momento de soledad, es mejor hacerlo en forma de un coloquio con el Señor. Así, la meditación se convierte en cada uno de nosotros en algo sabroso. Qué sabroso, qué dulce es sentir el amor del corazón de Dios. Les recuerdo, una vez lo mencioné y lo he mencionado en varias ocasiones, aquella experiencia de aquel hombre que estaba orando día a día en la iglesia del Santo Cura de Ars, y que el Santo Cura de Ars, dice la historia, se le acerca porque lo ve que ahí está nada más sin mover la boca, en algunos momentos con sus ojos fijos en el sagrario donde se guarda nuestro Señor, en esas prisiones de amor que son los sagrarios. Y le pregunta el Santo Cura de Ars, ¿qué haces aquí, buen hombre? Y él dice, yo no sé rezar, Padre. No sé qué decirle a nuestro Dios. No tengo palabras. Yo solamente lo miro y Él me mira. Qué hermoso diálogo del corazón. Esa es la meditación. Yo lo miro y Él me mira. Pero para que puedas llegar a esa intimidad del corazón, necesariamente tienes que vivir la dulce experiencia del amor divino en tu corazón. Nadie puede ir a Jesús y estar de corazón a corazón y sentir la mirada de Jesús si antes no vive una experiencia viva y personal de un encuentro con ojos abiertos y corazón palpitante con el Dios de la vida. Por eso los obispos en Aparecida nos insistieron, y lo vemos en el documento de Aparecida, en que para poder ser discípulo y ser misionero, como es la obligación de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo discípulo de Cristo, ser discípulo y ser misionero, llevar el mensaje, como dice el Santo Padre ahora, ir a las periferias, llevar el mensaje de vida a los que más lo necesitan. Para poder llevar ese mensaje necesitas tener tu corazón ardiendo en el amor de Dios. Nadie da lo que no tiene. Eso es imposible. Lo que es y lo que no es, dice un principio de metafísica, precisamente de esas verdades fundamentales de la filosofía. Lo que es y lo que no es. No podemos ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Todo esto nos lleva a pensar que para poder ser discípulo y ser misionero, tenemos que llevar en nuestro corazón el fuego del amor divino y sentirse como San Pablo, urgido a llevar la salvación de Jesús. Por eso San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no llevo la buena nueva, ay de mí si no proclamo la buena nueva de salvación. Y la buena nueva de salvación no solamente debe proclamarse con palabras, es más, las palabras de nada sirven cuando el corazón está vacío. Decía Santa Teresa también una frase, la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Qué hermosas palabras de Santa Teresa. La oración, la meditación no consiste en pensar, en hablar mucho, sino en amar mucho, amar. La oración es el fruto del amor.
La predicación es el fruto del amor. La predicación que tiene valor es la predicación que surge del amor. No son las palabras vacías como suele suceder con los merolicos y con personas que hablan mucho y después su vida no corresponde a la realidad de sus palabras. Las palabras que calan el alma y que llegan al alma son las palabras que surgen como fruto del amor, de la vivencia del amor divino. De ahí la importancia pues de la meditación, porque ahí es en la meditación, en la oración, donde el alma se va llenando. Por eso decía también en otra ocasión la misma santa, meditar es tratar de amor con aquel Señor que bien sabemos que nos ama, decía también Santa Teresa. Y otra frase también de Santa Teresa es, la oración no consiste en pensar mucho, sino que es en amar. Sea cual sea la materia de la meditación, todo lo encaminamos hacia el lograr ese fruto maravilloso que es el amor de ofrenda. Amor de ofrenda. Hermanos, cuando entramos a la meditación profunda, no la meditación al estilo del yoga y de todas esas nuevas corrientes que más que una meditación es un buscarse a sí mismo, es un contemplarse a sí mismo, es un narcisismo, podríamos decir, es un buscar el yo, el ego, exaltar el ego y llegar a una comunión con el cosmos y los chakras y no sé cuántas cosas se pueden hablar a través de esos sistemas de yoga que están por demás, desde luego completamente al margen de la sana meditación y doctrina de la Iglesia y de la fe. Porque lejos de abrir el corazón a Dios, le abre el corazón al chanclas, como solemos decir, o al diablo. ¿Por qué? Porque es estar en ese egoísmo terrible de contemplarse a sí mismo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio la salvará. No debemos olvidar ese principio evangélico. La vida cristiana es una vida de amor, es una vida de ofrenda, y el amor debe ser un amor de ofrenda. La ofrenda que consiste precisamente en ofrecer toda nuestra vida al amor de Dios y vivir en el amor de Dios. El vivir en la fe profunda que se traduce en las obras. Como decía la carta a los Hebreos, la fe, si no está expresada mediante las obras, es una fe muerta, no tiene sentido. La fe sin las obras es completamente al margen de la realidad de la vivencia del amor de Dios. Delante de Jesús debemos sentirnos en la meditación como necesitados, como pequeños, pordioseros, como leprosos, es más, como aquellos que necesitamos tanto del amor de Dios. Cuando llegamos a una verdadera meditación es cuando más vivimos esas dos grandes verdades que componen y que deben cimentar siempre, y no olvidemos este camino de santidad. Las dos grandes verdades que son lo que fundamenta el camino evangélico de la infancia espiritual que nos ocupa en todos los programas de urgente llamada a la santidad. Esas dos grandes verdades que son el reconocimiento de nuestra miserable pequeñez, pero que a pesar de nuestra miseria y de nuestra nada, contamos en todo con la gracia divina, con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y cuanto más pequeño te sientas, más se acerca a ti el Señor. Por eso si analizamos en la vida de los santos, de la Iglesia, Dios nuestro Señor nunca ha elegido a un soberbio para santo. Dios nunca ha elegido, o si lo ha elegido a un soberbio, lo ha elegido para que corrija su soberbia y se vuelva humilde, como es el ejemplo de muchos santos que en un tiempo ciertamente estuvieron lejos de Dios. Decía, me viene a la mente en este momento la imagen del beato Carlos de Foucault, aquel sacerdote que se internó en el desierto del Sahara y que vivió en la soledad, en la pequeñez, en la nada, allá oculto con la contemplación interna de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, con un corazón de fuego que amaba a Jesús en la Eucaristía y que ahí se enternecía en el silencio del desierto, contemplando cara a cara al Señor en la meditación. Este beato Carlos de Foucault había sido soldado del ejército y él mismo, palabras suyas son: yo era pura arrogancia, puro orgullo, pura soberbia, yo era el hombre viejo.
Y ahora que he encontrado a Jesús, decía él, amo a nuestro Señor Jesucristo, ahora que lo he encontrado lo amo y quisiera amarlo más. Y ahora no quisiera nada distinto de lo que él vivió en la tierra, que yo viva en mi vida. Es la experiencia de un hombre que ha encontrado realmente el amor de Dios y que lo ha encontrado en el silencio, en la oración. Carlos de Foucault, cuando en su alma se movía la gracia divina, como en San Agustín, él había sido capitán del ejército y cuando se iba a sus combates militares, regresaba muy cansado, muy fatigado, y ya en los albores de su conversión, empezó a moverlo la gracia de Dios para ir a una capillita para sentarse a descansar. En un principio no era por devoción, porque él dice que había perdido inclusive el don de la fe, no creía ni siquiera en Dios. Pero un día se le escapó de su corazón una frase que con toda sinceridad la dijo y que Dios le respondió a esa sinceridad del corazón. Le dijo un día a nuestro Señor, yo no creo en ti, Señor, pero si acaso existes, haz que te conozca. No creo, pero si existes, haz que te conozca. Y esa sinceridad del corazón de confesarse ateo, de decir no creo, lo llevó a creer, porque era un hombre sincero de corazón. Y le había dicho a nuestro Señor, si existes, que te conozca. Y claro que nuestro Señor no se hizo esperar. E inmediatamente se le presenta. Y un día, después de haber pasado unos momentos muy difíciles en los combates como soldado del ejército, llega muy cansado, había perdido, inclusive habían muerto algunos amigos muy íntimos de él en el ejército, y llega fatigado y cansado, y esa tarde había llegado más tarde a la capilla y se encontró un sacerdote confesando, que después fue su padre espiritual, y se le acerca aquel sacerdote y el padre lo llama y lo llama a la penitencia y le dice, confiésate, acércate. Y le dice Carlos de Foucault, no, padre, no vengo a confesarme, quiero hacerle nada más una pregunta. O sea, ella sentía la inquietud de conocer a aquel que él sentía no creer en él, mas sin embargo estaba él ya como vislumbrando que era el amor iba a ser el amor de su vida, como lo fue Jesús en su corazón. El sacerdote lo insta, le invita, le insiste en la gracia, en aceptar a la gracia divina. Aquel sacerdote, aquel hombre, Carlos de Foucault, investido todavía con las vestiduras militares, se hinca ante el sacerdote lo invita a la penitencia, recibe una gracia muy singular, una luz divina, y siente el deseo de arrepentirse. Él no se había acercado ya a Dios desde que lo habían llevado a hacer su primera comunión siendo pequeño, y había dejado mucho tiempo porque se internó en la disciplina militar. Y cuando tuvo el encuentro con Dios, aquel encuentro, se va y se postra a llorar y se hinca y ahí con lágrimas riega el suelo y le dice a nuestro Señor una oración que a mí me ha llegado mucho al corazón. Dice, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, ahora lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y después de haber hecho esa oración, llorar, se entrega al cuartel militar y ahí deposita sus investiduras militares, deserta del ejército y les dice, hasta hoy soy soldado de este mundo, ahora de aquí en adelante seré soldado de Cristo. Y Carlos de Foucault dice una frase también muy hermosa, desde que me di cuenta que había un Dios tan hermoso y tan grande, ya no encuentro otra razón más que vivir para Él, para Él. Qué hermoso es el alma cuando se entrega a la meditación, cuando se entrega a la contemplación, cuando descubre la gracia de Dios. ¿Qué andas mendigando en el mundo? ¿Qué andas buscando en esta vida si tienes un Dios tan grande? Si el cielo está en tu corazón, basta que lo busques. Vamos a un corte y volvemos con ustedes, no se vayan. Volvemos con ustedes nuevamente. Gracias por seguir sintonizándonos en su programa de urgente llamada a la santidad. Qué grande es la llamada divina.
Qué grande es el amor de Dios. El hombre vive pobre, miserable, enfermo, angustiado, afligido, buscando soluciones falsas que más lo esclavizan. Hoy cuántas personas buscan aquellas falsas soluciones a sus problemas y caminan por caminos equivocados. Decía hace un rato, lo había mencionado el profeta Jeremías capítulo 2, doble pecado ha cometido mi pueblo. Primero, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Segundo, que han buscado el agua en cisternas rotas, en cántaros rotos que el agua no puede contener. ¿Cuándo es cuando el hombre busca en cisternas rotas el agua? Es cuando acude a las prácticas que condena nuestro Señor en el capítulo 19, versículo, el capítulo 15, versículo 19, versículo del 15 en adelante, del libro del Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, capítulo 15, capítulo 18, versículo del 15 en adelante. Ya estoy cambiando los números, pero es capítulo 18, versículo del 15 en adelante. ¿Qué nos dice ahí el libro del Deuteronomio? Le dice a aquel pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que ha salido de la esclavitud a la libertad, le dice: cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a cometer las abominaciones que hacen esos pueblos. ¿Cuáles eran las abominaciones? ¿Cuáles son a los ojos de Dios esas abominaciones? Abominar significa aquello que Dios aborrece, lo que Dios a lo que Dios no le agrada, porque son pecados que van contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Son toda práctica esotérica que ahora está muy de moda en todos los sistemas de la New Age o de la nueva era. Está condenado claramente en el capítulo 18, versículo del 15 en adelante, por la Sagrada Escritura, el libro del Deuteronomio. Cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios, no aprendas a cometer esas abominaciones. Hoy simplemente se está reviviendo con la nueva era las abominaciones que Dios desde el Antiguo Testamento ya había condenado. Y hoy no tenemos ninguna justificación, porque hoy tenemos al gran profeta que viene, como dice al final del mismo profeta, el gran profeta que viene, al cual debemos escuchar, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha venido a hacer la palabra del Padre, la única respuesta del Padre. Esas prácticas que Dios aborrece, que son que no haya nadie en medio de ti que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, que nadie consulte a los adivinos, a los psíquicos, a todos aquellos que proclaman o hablan de la solución de los problemas en la lectura de las cartas, en la lectura del café, en las limpias, mediante algunos rituales de tipo supersticioso, en toda práctica supersticiosa, lo que ahora le han envuelto con un ropaje de religiosidad, lo que nosotros llamamos el curanderismo religioso. Personas que tienen altares con santos, imágenes, veladoras y todo, y usan también ungüentos, aceites, huevos y ramas de pirul, no sé cuántas prácticas más, un círculo de lumbre para poner en medio a la persona, todo tipo de práctica supersticiosa, la lectura del café, cualquier lectura, todo lo que es adivinación, la consulta a los astros, la consulta a los muertos, los rituales de adoración de la lamentada Santa Muerte. Ahora cómo está lleno el mundo de tantos rituales que para sacar dinero, para ganar prosperidad, el uso de amuletos, talismanes, polvos, no sé cuánto, todo ello es práctica que Dios aborrece y que la Sagrada Escritura está llena de condenaciones, de reprobaciones, de todo tipo de superstición. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El único mandamiento válido a los ojos de Dios es el mandamiento del amor. Y el amar a Dios significa confiar solamente en Él, no confiar en los amuletos, no confiar en las adivinaciones, no buscar la solución, la respuesta al margen de Dios. Todo esto que ahora está tan de moda y que muchas personas caen por ignorancia, porque no es otra cosa, acuden porque luego dicen, es que estas personas rezan mucho, hacen oraciones, credos y no sé cuántas otras oraciones más, tienen muchas imágenes, tienen veladoras, tienen santos. O sea, está lleno de un ropaje religioso. Todo esto son prácticas supersticiosas. Y todo eso son lo que el profeta Jeremías denuncia, que es andar buscando la solución al margen de Dios. Por eso, qué importante es la meditación.
Qué importante es estar delante de Jesús. Yo muchas veces les digo a las personas que han acudido a prácticas supersticiosas, a limpias, a lecturas de cartas, etcétera, yo les digo, si en lugar de estar haciendo cola ahí casi todo un día para que te toque entrar a cometer un acto abominable a los ojos de Dios, un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, si en lugar de acudir a esos lugares para ofender a Dios, acudieras al sagrario donde está Jesucristo nuestro Señor vivo en la Eucaristía, otra solución sería la tuya, porque ahí no vas a gastar un solo centavo y Jesús está a las 24 horas del día como médico divino ahí en el sagrario para que encuentre la solución y la salud y la liberación y la paz. Por otra parte, cuando se acude a estos sistemas que son desde luego contrarios a la fe, al primer mandamiento de la ley de Dios, que van contra toda práctica supersticiosa, va contra la virtud de la religión, si en lugar de acudir a ello, acudieras a Jesús, la solución la tendrías sin gastar un solo centavo. Hermano, y es que el hombre por la ignorancia cae en graves errores que lo llevan a esclavizarse más, a encadenarse más. Que en lugar de salir con una bendición, salen con una maldición al acudir a ese tipo de prácticas. Yo he recibido cantidad de personas que vienen con grandes problemas, perturbaciones del enemigo, y yo siempre que los interrogo, me comentan que después de haber acudido a alguna limpia, a alguna práctica supersticiosa, se agudizó su problema. Claro que sí. Como aquella anécdota que les he platicado y que les da risa, de aquella persona que supuestamente compró una moneda del porvenir, un amuleto que para que no le faltara dinero en su bolsa, para que siempre tuviera abundantes ingresos. Pagó 6,000 pesos por esa supuesta moneda. Y cuando yo le pedí que me mostrara la moneda, me dijo, aquí está, y abrió la cartera, y yo no vi nada, y me dice, es que esta moneda es una moneda espiritual. Me dijeron que no se podía ver, que solamente era una moneda invisible, y esa era la que me iba a proteger. Dije, óigame, por favor, señor, discúlpeme el atrevimiento, discúlpeme, pero si usted no pagó esa supuesta moneda con un dinero espiritual, ya lo robaron. Hubiera dicho usted lo mismo. Si usted me da una moneda espiritual, yo le doy 6,000 pesos espirituales, ahí van los 6,000 pesos. Pero no, ni siquiera eso pudo hacer. Lo engañaron y le robaron su dinero. Qué importante es para nosotros vivir en el amor de Dios. No dejarnos engañar, sino vivir en el amor de Jesús, en la intimidad con Él, en la Eucaristía, en la meditación ante su presencia. Delante de Jesús, sintámonos como verdaderamente bendecidos. Ahí es donde encontramos la salud. Luego después, cuando se acuden a las prácticas que son aborrecidas a los ojos de Dios, toda superstición, después se destruyen las familias. Yo he recibido familias deshechas, destruidas, porque al acudir a una práctica supersticiosa, le dicen que sí, que la causa de sus males es porque su suegra, su nuera o su madre o cualquier persona familiar le hizo una brujería, le pagó para que le embrujaran, que lo tienen en el panteón, que lo tienen en una botella, le dicen a los borrachos, ahí lo tienen en una botella, lo tienen no sé dónde lo tienen. Estás donde tú quieres estar, nadie te puede tener en ningún lado. Y es la ignorancia que lleva a las personas a creer. Después vienen en conflicto con las demás personas de su familia porque van a pensar que sí, es que mi madre así me tiene, es que mi suegra es la que me está haciendo el trabajito. Y así empiezan a pelearse. Luego las suegras llegan a saber y dicen, yo ni creo en esas cosas, mucho menos voy a andar haciéndole trabajos. Pero todo por la ignorancia de la gente se destruyen las familias, se acaba todo. Porque no caminamos en el camino del amor de Dios, porque no confiamos en el amor de Dios. Sintámonos muy amados y muy verdaderamente bendecidos. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Nos dice el apóstol del amor, que es San Juan, primera de Juan capítulo 4, versículos 19. Y para corresponder al amor que Dios nos tiene, tenemos que amar sin medida. Nosotros hemos conocido, dice San Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Primera de Juan 4:16. Creer en el amor es corresponder a Él. El día de ayer ya se fue. El día de mañana no está en nuestras manos.
Solo tenemos el día de hoy, llenémonos del amor de Jesús. Si confiamos en el amor de Cristo a través de la meditación. Por eso habíamos dicho al inicio de este programa, la meditación es algo vital, indudablemente que es vital en nuestra vida. Entrar en el silencio de nuestro corazón a través de la oración, sobre todo la oración eucarística delante del sagrario. Qué hermoso fuera que los sagrarios del mundo estuvieran llenos de amigos delante del sagrario, de personas enfermas. Hoy que hay tanta persona enferma, hoy que hay tanta persona dañada con enfermedades muchas veces que ni los médicos pueden encontrar, ahí tienes al médico divino en el sagrario. Él sabe tus enfermedades, Él conoce cuáles son tus enfermedades. Él es el único que puede solucionar tus problemas. Él es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Recordemos lo que el mismo Jesús nos dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es de otra forma como podremos encontrar la solución de los problemas. Por eso tenemos que, con mucha humildad y sinceridad, delante de Jesús en la meditación, poder decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? Y estar siempre dispuesto a responderle a nuestro Dios. Todo por amor a Jesús, nada por un propio interés. Sin la fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. El justo vive de la fe, Romanos capítulo 1, versículo 17. El que no ama está muerto, primera de Juan 3, 17. La tierra está toda desolada porque no hay quien medite en su corazón. Jeremías capítulo 12, versículo 11. Quiero concluir este programa con esta pregunta. ¿No será que esto que dice el profeta Jeremías capítulo 12, versículo 11, no será lo que está pasando hoy en el mundo? Piénsalo bien. Dice el profeta Jeremías: la tierra está toda desolada porque no hay quien medite en su corazón. Esto es lo más importante. La causa principal de todos los males es la falta de intimidad con Dios a través de la oración y de la meditación. Piensa en tu vida presente. Ya no te angusties por tu vida pasada, ni mucho menos te preocupes por tu vida futura. Piensa en el momento presente y empieza a amar. Y si tú empiezas hoy a amar, aún la multitud de todos tus pecados, por grandes que sean, quedarán calcinados en el corazón misericordioso del Señor. Como aquel ladrón, buen ladrón, que estaba al lado de Jesús, que le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú vives el momento de hoy, y si tú dejas atrás tu vida pasada, y si tú pones en tus manos tu vida futura y tu corazón en el momento presente, olvídate de los problemas, olvídate de las angustias, olvídate de los vacíos, olvídate de las enfermedades incurables, olvídate de los fracasos en tus negocios. Hoy me llega mucha gente diciendo que sus negocios no le rinden, que su dinero se les fuma, que no tiene trabajo, que ha metido currículums y nunca lo han llamado, etcétera. Todo esto que está viviendo el mundo de hoy es por falta precisamente de abandonarte en el amor de Dios, de vivir el momento presente y de vivir como ofrenda amorosa a tu Señor. En el momento en que abras tu corazón y tu vida al amor de Dios, ese día olvídate de todos los fracasos y dolores. Y si los dolores los vas a vivir crucificado con Cristo. Porque recuerda lo que Jesús dijo, lo que dijo San Pablo: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y qué hermoso que puedas llegar a través de la meditación a poder experimentar esta gracia tan suprema. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y en ese momento, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, decía el apóstol Pablo. Esta es la realidad de nuestra vida. Aunque tengas que estar clavado en la cruz, aunque tengas que vivir en el sufrimiento de la cruz aceptada por amor, en un amor de ofrenda, compartiendo con Cristo sus dolores para la salvación del mundo, dichoso de ti. Qué hermosa será tu vida, qué grande será tu intimidad con Él en la meditación. Quiero terminar con una bendición pidiendo al Señor que nos bendiga a todos y que nos dé ese espíritu de meditación
para que acudamos al sagrario ante el Jesús Eucaristía, para que vayamos ante Él. Aquí esta capilla te espera, aquí en el centro de la ciudad, calle Santa Mónica 475, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña. Juan Álvarez y Manuel Acuña por calle Santa Mónica. Día y noche aquí el Jesús te espera para llenarte de su amor. Aquí con San Pío de Petrachina y con San Juan Pablo II. El Señor Dios nuestro tenga misericordia de todos nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro, nos dé su paz y nos dé la gracia de una profunda y verdadera meditación de corazón a corazón con Jesús para sanación y liberación nuestra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los espero en otro siguiente programa de urgente llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.